¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Uno de los motivos por los que Karl Popper es tan popular entre los científicos es por trazar una línea clara entre la ciencia, como la mecánica cuántica, y la pseudociencia, como la astrología o el psicoanálisis freudiano. Entre los científicos y filósofos, y hasta entre los teóricos sociales, hay tantos seguidores de Popper que incluso se habla de los Popperazzi. Hoy te hablaremos sobre su famoso criterio de demarcación. Considera el caso de la teoría general de la relatividad. A principios del siglo XX, Einstein había llegado a la desconcertante conclusión de que la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia entre los objetos, como sostenía Newton, sino un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. La matemática de la teoría era impecable, pero la idea era una locura. Además, no había pruebas. Es cierto que ya se habían explicado ciertas anomalías en la órbita de Mercurio que no encajaban con las teorías de Newton, pero los escépticos sospechaban que la teoría de Einstein se había ajustado para explicar ese fenómeno. Hacía falta una prueba diferente. Se necesitaba que se cumpliera una predicción de la teoría. Es aquí donde entra en escena Arthur Eddington, un astrónomo de la Universidad de Cambridge. Eddington razonó que la teoría de Einstein podría probarse en el eclipse que estaba por suceder en 1919. Si la teoría de Einstein era cierta, la luz de las estrellas que pasaran cerca del Sol se desviarían por la masa solar que curva el espacio-tiempo. O algo así. No pretendemos decir que entendemos la teoría de la relatividad. Eddington alguna vez dijo que solo él y Einstein la comprendían bien. Pero regresando a la historia, casi a punto de ser imprisionado por no enlistarse para la Primera Guerra Mundial, Eddington inició una expedición hacia la Isla Príncipe, cerca de África. La misión consistía en poner a prueba la teoría de Einstein durante el eclipse. Viajó equipado con telescopios y preparado para registrar si las estrellas aparecían desplazadas o no. Los resultados fueron un escándalo. El 6 de noviembre de 1919, varios periódicos del mundo publicaron en primera plana que acababa de suceder una revolución en la teoría del universo, que por fin las ideas de Newton habían sido derrocadas. Gracias a Eddington, Einstein se volvió famoso mundialmente. Karl Popper consideró este caso para diferenciar las teorías científicas de las que él calificó, no sin desdén, como pseudocientíficas. La teoría de Einstein es una teoría científica porque permite hacer predicciones arriesgadas. Si la predicción se cumple, entonces hay razones para pensar que la teoría es cierta. Si no, entonces debería abandonarse. El razonamiento parece obvio, pero no lo es. No todas las teorías que pretenden ser científicas comparten la misma actitud. Piensa en el psicoanálisis o en la interpretación marxista de la historia. A principios del siglo XX, ambas se hacían pasar por científicas. Fue precisamente esta pretensión, junto con su incapacidad para ser refutadas, lo que llamó la atención de Popper. Desde muy joven, Popper se dio cuenta que tanto el psicoanálisis como el marxismo perciben verificaciones de su teoría en todos lados. Funcionaban del mismo modo que un celotípico o un fanático religioso, para quien el mundo está lleno de hechos que confirman sus fabulaciones. Un marxista no podría abrir un periódico sin hallar pruebas confirmatorias de su interpretación de la historia, escribió Popper. Y lo mismo dijo sobre el psicoanálisis. Mientras trabajaba con Adler, Popper se dio cuenta que no parecía existir conducta humana que no pudiera ser interpretada a la luz de alguna teoría psicoanalítica. A Popper le irritó que esta característica del psicoanálisis
fuera considerada positiva. Popper pensaba que la irrefutabilidad de una teoría es precisamente lo que la hace pseudocientífica. En cuanto a la épica freudiana del yo, el superyo y el ello, su derecho a pretender un estatus científico no es sustancialmente mayor que el de la colección de historias homéricas del Olimpo, escribió Popper. Popper argumentó que esta clase de hipótesis se comportan más como mitos primitivos que como teorías científicas. Piensa en la astrología. En los horóscopos, las predicciones son suficientemente vagas para poder ajustarse a cualquier tipo de escenario. Por eso no es extraño que se cumplan. Pero habría que ser muy ingenuo para pensar que los astrólogos hacen ciencia. Popper pensó que lo mismo sucede con el resto de las pseudociencias. En sus palabras, son teorías que por explicar todo, tienen el efecto de revelaciones sobre las mentes débiles. La astrología también es un buen ejemplo para explicar por qué Popper se oponía a los positivistas lógicos y a la filosofía del portentoso Ludwig Wittgenstein. El verificacionismo pretendía ser un criterio que distinguiera entre lo científico y lo no científico, y entre lo que tenía significado y lo que no. De acuerdo con los verificacionistas, las oraciones tienen significado sí y solo sí, o son analíticas, como los enunciados de las matemáticas, o sí. Aunque sea en principio, es posible poder verificarlas empíricamente. Las oraciones que no satisfacen ninguno de estos dos criterios, de acuerdo con los verificacionistas, son simplemente jerigonzas sin sentido. Tales serían los enunciados de la religión, ética o estética, entre otras disciplinas. Popper se oponía a esta manera de distinguir la ciencia de la pseudociencia. Le parecía que dejaría fuera a muchas disciplinas auténticamente científicas, mientras no descalificaría a otras evidentemente pseudocientíficas. Por ejemplo, la física teórica tiene cientos de enunciados imposibles de verificar empíricamente, por lo que no pasaría el test verificacionista. Pero la astrología, que vincula el comportamiento observable de los astros con el comportamiento observable de las personas, sí lo pasaría. Por lo tanto, el verificacionismo, como criterio de demarcación entre lo científico y lo pseudocientífico, no parece correcto. Este criterio es demasiado estrecho y demasiado amplio. Excluye de la ciencia prácticamente todo lo que es, de hecho, característica de ella, mientras no logra excluir a la astrología, escribió Popper. Lo que para Popper distingue a la ciencia de las pseudociencias es cierta actitud. Las teorías científicas no solo formulan las condiciones bajo las que podrían ser refutadas, sino que también buscan serlo. Esta es su insignia distintiva. Piensa en las opiniones que has escuchado sobre algún político controvertido. Tanto sus seguidores como sus detractores encontrarán evidencia que apoye su caso. Pero ¿cuántas de estas opiniones establecen las condiciones bajo las cuales podrían ser refutadas? O piensa en cualquier teoría paranormal. También es sencillo encontrar evidencia sobre la existencia de fantasmas u ovnis. Pero no porque encuentres cientos de casos que supuestamente verifiquen la hipótesis. Esta se transforma en una teoría seria. El estatus científico de una teoría parece tener que ver con algo más que el número de casos a favor de ella. Pero esto no es obvio. A principios del siglo XX, todavía se defendía que la cantidad de casos positivos de una hipótesis estaba relacionado con su estatus científico. Popper descartó esta idea. Y no solo eso, también señaló que ni miles o millones de casos positivos garantizaban que la teoría fuera más probable. ¿Por qué? Sencillo, porque si la totalidad de casos probables
sobre el que se estima los casos favorables es infinito, la probabilidad de la hipótesis nunca será mayor que 0. Entre otras cosas, esto quiere decir que sin importar el número de confirmaciones que tenga una hipótesis, nunca sabremos si una teoría es verdadera. Pero si no dejamos de ponerla a prueba, y si en un momento es refutada, al menos podríamos llegar a saber si es falsa. Recordemos que una teoría o una hipótesis es una respuesta a alguna pregunta. Llegar a saber si una teoría no es verdadera es estar un poco más cerca de resolver un problema. Por eso Popper insistía en que una teoría que no se puede falsear no puede ser una teoría científica, pues no está en condiciones de decirnos si estamos más cerca de resolver un problema o no. Una vez que ha sido rechazada una teoría, hay que irse con tiento. No se vale, de acuerdo con Popper, enmendarla y parcharla a costa de volverla irrefutable. Eso hizo el marxismo en su interpretación de la historia, según Popper, y por supuesto, perdió cualquier pretensión científica. Lo mismo sucede con las teorías que se ajustan para explicar un fenómeno del pasado, pero no hacen predicciones sobre el futuro. Es como jugar al entrenador en lunes. Todos hemos escuchado al amigo que dice cómo debió actuar algún equipo de fútbol una vez que ya lo vio perder. Y todos sabemos que hablar así es un poco tramposo. Lo interesante es hacer la predicción. Decir cómo se debe comportar el equipo antes de que juegue el partido. Las teorías como la de Einstein implican una prohibición, hacer predicciones arriesgadas y buscan ser desmentidas. Elaboran conjeturas altamente improbables que permiten ponerlas a prueba. Por supuesto que las confirmaciones de una teoría cuentan, pero solo si son producto de una predicción aventurada, de un test riesgoso que intentó desmentirlas. Las teorías que no se pueden refutar no son científicas. Quizás sus conclusiones resulten ciertas, pero no se pueden saber con certeza. Lo que sí podemos saber es si son producto de un pensamiento crítico y científico. En la ciencia, escribió Popper, la irrefutabilidad no es una virtud, es un vicio. Entonces, ¿ninguna teoría científica es verdadera? Popper no está diciendo eso en lo absoluto. Lo que nos dice es que nunca lo sabremos. En realidad, Popper sí creía que algunas teorías científicas eran verdaderas, pero quería distinguir muy bien el asunto de la verdad del asunto de la certeza. Además, consideraba que la ciencia no podría llegar jamás a una teoría final que pudiera explicar todo. El determinismo significa que si tienes suficiente conocimiento de física o química, podrías saber cuál es la próxima sinfonía de Mozart. Por supuesto, esta hipótesis es ridícula, escribió Popper. Por avanzado que esté el conocimiento, Popper pensaba que siempre estaremos lejos de la verdad. En una de sus más memorables frases, dijo: en algo, todos somos iguales, en nuestra infinita ignorancia. ¿Qué teorías son valiosas y cuáles no? En algún momento, los positivistas lógicos creyeron que el falsacionismo de Popper podría cumplir las funciones del criterio verificacionista. Popper no estaba de acuerdo, y no se cansó de aclarar que su criterio falsacionista no intentaba decidir qué oraciones o teorías tienen significado y cuáles no. Tampoco pretendía que sirviera para saber si una teoría decía la verdad o no, o si era o no importante. De hecho, tuvo una discusión importante al respecto con Wittgenstein. Popper daba una lectura cuando Wittgenstein entró a la sala. Popper afirmaba que si existían problemas filosóficos, por ejemplo, el de encontrar reglas morales, Wittgenstein lo interrumpió diciendo que estos, como todos los problemas filosóficos, solo eran pseudoproblemas.
La discusión terminó cuando Wittgenstein le pidió a Popper, señalándolo amenazadoramente con el atizador de la chimenea, que le diera un ejemplo de regla moral. Popper respondió: no amenazar a tu interlocutor con un atizador. Popper no era un cientificista como muchos creen. Con su falsacionismo, lo único que pretendía era diferenciar entre las ciencias y las pseudociencias, y en el camino golpear cualquier forma de dogmatismo. También detestaba a quienes arguyeran que los científicos se adherían a las teorías científicas por razones morales o políticas, y no por motivos racionales. En pocas palabras, le caían mal los posmodernos. Para Karl Popper, las hipótesis científicas podrían surgir de ideas alocadas o precientíficas, tal como el universo de Einstein tuvo su precursor histórico en el universo inmutable de Parménides, o la física de partículas en el atomismo de Demócrito, pero pensaba que el asunto de la justificación de una teoría era cuestión completamente racional. Algo para terminar. Podrías pensar, como muchos, que la posición de Popper es paradójica. Si una teoría es científica solo si es falseable, entonces el falsacionismo no es científico. ¿Es falseable el falsacionismo? Alguna vez un periodista se atrevió a preguntárselo, y Popper le respondió que esa era una pregunta tonta. Dijo que una de las críticas más idiotas y comunes que suelen darse en la filosofía es decir que una idea no satisface su propio criterio. El falsacionismo es un criterio para distinguir entre modos empíricos y no empíricos de conocimiento. El falsacionismo obviamente no es empírico. No pertenece a la ciencia, sino a la filosofía o a la metaciencia, y ni siquiera se le aplica a toda la ciencia. En pocas palabras, el falsacionismo es una guía, un recordatorio, un guión sobre cómo debería hacerse la ciencia. La teoría de Popper se ha sofisticado y le ha dado pie a otras teorías de las que te hablaremos en otros videos. Dinos qué piensas que distingue a las ciencias de las pseudociencias. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.